Hola chicos, bienvenidos, ¿cómo están? A nuestro segundo capítulo del podcast. Podcast La Oficina, ¿qué tal les quedó el nombre? Hoy estamos con Ivana, Sandara y yo, Gabriela. Vamos a estar hablando sobre unos grandes pensadores de la filosofía, Rousseau, Locke y Hobbes. También vamos a hablar o incorporar los temas de la libertad, sobre el Estado y sobre como las ideas políticas que ellos tenían. Así que vamos a empezar. Eh, eh, Y por eso su solución es dura, pero es clara: entregar todos nuestros derechos a un soberano con el poder absoluto, para que mantenga el orden y que lo pueda administrar. Mejor un poder fuerte que el caos total, como él dijo eh, en el Leviatán, que el Estado es un mal necesario. Y es verdad. Y pues lo loco es que aunque vivieron en épocas distintas, todos trataron de responder más o menos a lo mismo. O sea, cómo vamos a convivir en una sociedad sin la necesidad de matarnos y ser individualistas, pero siempre dependientes del mismo estado en el que vamos a convivir. Ok, entonces también podríamos comenzar como dividiendo un poco cada pensamiento filosófico y después ya como decir los choques que tienen cada uno, porque también tienen ciertos choques algunos como en sus ideales políticos. Por ejemplo, podríamos comenzar con Hobbes, porque yo considero que es uno de los más pesimistas, porque pues no solo habla de que el hombre es sumamente egoísta, sino que también él es egoísta porque tiene que sobrevivir. O sea, él vino, y por así decirlo, vino con miedo porque tiene que sobrevivir. Entonces piensa como en cómo sobrevivir de forma muy egoísta. Entonces es más como un pensamiento pesimista referente a lo que es el hombre. Por ejemplo, también dice como entre comillas el hombre es un lobo, mostrando como que el hombre es un depredador y que es egoísta en su forma de ser. El hombre es el lobo del hombre. Exacto, total. Pero pues no es que eran egoístas, era como en un momento se nos dijo, eran egoístas, pero por el hecho de que la otra persona lo tomara como egoísmo, como decían de, si tú estás peleando por una causa para sí mismo, eso no te convertiría en egoísta, sino en supervivencia propia. Vivía como sobreviviendo, por así decirlo. Por el Ujú. miedo a la muerte. Y que todo lo que hacía era por el miedo a la muerte. Entonces decía como que el estado natural del ser humano era la guerra. O sea, siempre andaba peleando, siempre andaba en guerra y no había como una paz. Exactamente, porque no había una libertad personal, sino era vivir con ello constantemente dentro de la misma comunidad, ¿cómo se le podría decir? Para que cada persona actuara egoístamente y agresivamente. Ujú, pero su idea era también como súper mecanicista, como tan mecánica como todo ya, por así decirlo, cuadrado de cierta forma. Por ejemplo, que el ser humano era un cuerpo en movimiento y pues las vainas que iba experimentando. Exactamente, pero es que él, por ejemplo, decía que ellos estaban siempre en un estado de naturaleza. El estado de Ujú. naturaleza era de que cada uno rigía por lo propio que uno hacía. O sea, era lo que tú ibas a hacer individualmente. Que no está mal, pero era en el hecho de que lo hacías egoístamente por necesidades propias. Si no estoy mal. Eh, para encontrar un equilibrio existe Locke. Él decía que las personas en estado natural ya tienen derechos: vida, libertad y propiedad. Ivana, y propiedad. Sí, entonces él habla como en un enfoque más libre del ser humano, o sea, y no habla tanto como sobre el egoísmo del ser humano y que está atado como a sus instintos pasionales, porque Hobbes sí habla como de eso, como que está arraigado a sus pasiones y que por eso tiene esa constante de sobrevivir y ser egoísta. Pues el egoísmo también iría de la mano, bueno, no, pues no tanto de la mano, sino del amor, como lo he dicho, de la moral de la persona.
porque también. lo que dice Hobbes es que el egoísmo lo hace todo ser humano. El Ujú, ser humano de por sí es egoísta, ok. También, pero dale, dale. dime. También lo que dice un poquito es como, bueno, él defiende mucho la libertad, la propiedad privada y la separación, por así decirlo, de los poderes, como que ya es algo más organizado, o sea, ya es como una estructura un poco más ordenada. Como que Ujú. naturalmente ya el hombre viene bien. Ajá, es como más paz y amor. Ahí lo dice que el hombre es como más pacífico y todos podemos vivir felices y contentos. Lo que Locke dice también es que la persona, antes de entrar a un contrato social, tiene que pasar primero por la individualidad de coexistir con otras personas. Cuando cuando se realiza el contrato social de que tú vas a, no sé si estoy bien, por favor me corrigen si algo, cuando tú estás participando en el contrato social, que va a haber un contrato social que dice que la persona por naturaleza va a tener unos derechos por ser persona y y después de que de que cada persona sea individual, de que cada persona pueda votar para decir cuál es el estado que mejor le favorezca, ahí va a estar ¿cómo es que decíamos la clase pasada? La libertad, pero mayoritariamente, Ujú, o sea, tomarían decisiones por mayoría. sí, Pi. Es que yo siento que Locke habla más también como de la importancia de las mayorías. O sea, él tenía en cuenta como las mayorías. Él pensaba que el bien común o la razón, por así decirlo, la tenía la mayoría. Entonces, si digamos nosotras tres votábamos eh, por, no sé, por alguna cosa en común, por ejemplo, votar por un tipo A, era lo correcto, porque lo votábamos la mayoría. Entonces, digamos, si había otra persona que solo votaba por el tipo B, pues entonces no se le hacía caso a esa persona, sino era lo de la mayoría. Es como que Exactamente. le ponía límites a lo que el gobierno quisiera. Y si la mayoría no estaba de acuerdo, era como que no, y tenía todo el derecho de quejarse. Exacto. No de quejarse, sino de que tú te tenías que acoplar a lo que la mayoría dijera. Como decía, puede que no sea un bien mayor, sino que ahí también participaría el egoísmo de la persona, porque podían decirle, hay comida para 100 personas, pero toca que se la repartan en 50. Van a preferir la mayoría las 100 comidas para uno solo. Entonces ahí también jugaría el voto por mayoría y no em, Como por el bien común, sino por el como bien común. es como más Exactamente. el beneficio individual y que las personas estén de acuerdo con el beneficio individual que a, digamos, el bien común. Por el beneficio individual que se les está, como dijo Ivana, es que se me olvidó, que se les está obligando a realizar. Sí, algo así dijiste, no me acuerdo, Que se someta. que Ujú, lo digamos que someten. son, o sea, podríamos decir que también es más como un sometimiento a la ley un poco más formal, porque es que no sé, yo siento que digamos en el tema de Hobbes es como más como pensar en una sociedad más pequeña y primitiva, porque también pues él habla y hace mucho énfasis del egoísmo del hombre, que el hombre vive en guerra, que el hombre vive preocupado por sobrevivir, y ya lo que pasa como a tocar el tema de como realizar un estado, de que haya una organización, de que los hombres pueden vivir en comunidad y que pueden vivir de manera pacífica, pero también teniendo en cuenta como la mayoría, o sea, va a ser lo que es según la mayoría. Por ejemplo, también habla mucho de Locke como una persona liberalista, también habla sobre cómo proteger los derechos a toda costa y Aun- no vivir tanto como el control, o sea, no es como el es Estado te controla, no es como el Estado te controla, tú eres una persona libre, pero el Estado protege tus derechos. exacto, el estrabo no está para, como lo que no está no está para controlarte, pero sí está para proteger los derechos de la persona.
pero por eso también siento que en cierta parte lo someten pues al contrato social en el que van a ingresar todos, o sea, en el que se van a someter todos, pero de buena manera, se supone, porque se va a tratar más del liberalismo que la, que las limitaciones que van a poder tener en su momento. O sea, la diferencia entre Hobbes y Locke era como que uno tenía, o sea, que uno, la población estaba como para el Estado y tenías como que obedecer al Estado, o bueno, el Estado te tenía que limitar a hacer, te tenía que limitar la libertad y con Locke era como al revés, que el Estado tenía que estar para el resto. Si todo si toda la mayoría dice que sí o que no, el, el Estado debe simplemente estar de acuerdo, escucharlos. Sí, digamos, sí, o sea, correcto. Y también yo creo que él hace mucho énfasis como en el bienestar común. O sea, él habla como de el bienestar no solo como de las personas, sino el bienestar de sus derechos, el bienestar de de sus comodidades, su bienestar económico, su paz y también como de su libertad. Habla mucho sobre la libertad de las personas. Pues porque uno, por ser persona en un estado natural, ya viene con eso, con derechos, con, Ujú. no sé con qué más venga, y con una propiedad y vida, una vida para hacerla como quiera, en su propósito. Y yo considero que él mira como sus ideas políticas son como en un entorno más razonable. O sea, utiliza como un sistema o sea, utiliza un sistema más organizado en el que él intenta cuidar y proteger las cosas como del bienestar de las personas, haciendo énfasis en los derechos y que el Estado debe protegerlos. O sea, darle las libertades al ser humano para poder hacer, expresarse, vivir en comunidad, pero igualmente están sometidos al derecho, digamos que como tal, o sea, sería como no tienen sus derechos, o sea, dejan de ser personas, no dejan como tal de ser personas, pero empiezan a ser parte del Estado. Entonces, al ser parte del Estado, están sujetos a los derechos y deberes de un Estado. Ahora, otro filósofo llamado Sí. Rousseau Ujú. hablaba también sobre el estado de naturaleza, pero de que la persona nacía, no se podría decir inocente, sino sin tener conocimiento del mundo, sino que cuando se adentraba en una sociedad se corrompía. Y yo, A diferencia de lo que pensaba Hobbes, que decía que la naturaleza del ser humano es un ser egoísta, independientemente que estuviera en sociedad o no, ya que tenía que sobrevivir y pensar solo en sí mismo. Rousseau habla más de que el hombre no solo nace siendo, como por así decirlo, inocente o puro, sino también es un ser libre. Y a la hora de entrar a la sociedad, se corrompe o se daña. ujú. Aunque es curioso, porque muchos dirán que la persona de por sí misma es corrompida, o sea, desde muy pequeños nacen corrompidos, pero como dice Rousseau, son corrompidos cuando se adentran dentro de un contrato social o dentro de una sociedad, porque son las actitudes, lo individualizado que se ha hecho el tú, ay, se me olvidó, satisfacerse uno mismo, no es satisfacer, es ser egoísta por uno propio, o sea, pensar en uno mismo, pero no Ujú. ser buena persona, como lo dice Locke, que dice, la persona puede llega a ser razonable y pacífico, Y pacífico. que eso sí lo somos, tenemos, que lo es las personas del común. Aunque yo considero que no todos pueden ser pacíficos. O sea, es como dependiendo, no sé si se podría decir de la madurez de la persona, dependiendo como qué tan instintivo y egoísta puede ser o qué tan pacífico, razonable y maduro puede ser
o de para dónde. reaccionar en la sociedad. Pero digamos ahí que estamos hablando de Hobbes y del egoísmo, también podríamos meter el mecanismo del ser humano y su causa-efecto. Total. Sí, por lo que decía Hobbes sobre la causa y el efecto, era que sí. Aunque mira que a mí se me hace muy extraño cuando él dice que por una causalidad que tú vayas a hacer, el efecto siempre va a tener un efecto, pero tú también puedes tener la fuerza, se dirá, de, de, ¿Cambiarlo? sa- de crear va a ser el efecto final, Ok. aunque siempre va a tener una causa y un efecto, una causa y un efecto. Pero siento Que la causa produce un efecto y ese efecto se convierte en otra causa que se convierte en el efecto. de la causa. Siento que eso es muy, muy efecto mariposa, súper, uy. Sí, sí. Pero, por ejemplo, cuando dice que los ciudadanos son corrompidos, siento que es la causalidad es que la sociedad propia les da, puede ser por nacimiento, puede ser por la madurez, como decía Gaby, o puede ser por simplemente ser persona o por su crianza. Y el efecto es los actos que tú vayas a realizar. Ruso No es me acuerdo. Ah, complejo. Ruso es como más complejo. sí. Pero Rousseau, o sea, es como Locke, pero más. Yo creo que él se respalda al 100% en la voluntad general. Ese realmente se respalda en la voluntad general. Ujú. Aunque, por ejemplo, digamos, una similitud que tienen ellos tres es, pues, digamos que la teoría del contrato social, porque todos están de acuerdo de que el Estado surge de un acuerdo entre los individuos. O sea, ellos hablan sobre la sociedad y sobre cómo son los comportamientos del ser humano en sociedad, y aunque algunos tienen puntos de vista muy diferentes de cómo se comporta el ser humano, o sea, todo llega al contrato social. En lo Todo que todos están de acuerdo es que siempre, en todo aspecto tiene que haber un Estado, porque hay autores que dicen que no, que deben Ajá, abolir el Estado, los lo cual me anárquicos. parece, sí, eh, o los comunistas también. Pero no, todos ellos están de acuerdo con que tiene que haber un Estado. Hobbes lo dice como que es algo malo, pero es necesario. Locke es Ujú. como no, es, no es, no es malo y ya. Pero Rousseau dice que es como, no es malo y es muy bueno, porque va a estar al 100% para la voluntad general. Por Exacto. supuesto Aunque que mira, muchas personas usan a Rousseau para justificar sus democracias participativas, porque puede que la voluntad general pueda aplastar al individuo y ese es un peligro. Es ujú, por eso que Platón y Aristóteles pensaban eh, como, como que no, ¿por qué les vamos a dar a ellos el poder de opinar sobre lo que haga o no haga el Estado? exacto. Aunque Pues mira que siento también, que, digamos, dime Sandra, no, nada, sí. ¿no? ¿Y tú? Nada, pues que quería complementar con lo que dice Ivana, que es el estado que la propia sociedad quiere construir. O sea, también pueden ser, nunca se menciona como sus propias costumbres, pero, o sea, o sea, el estado que cada persona, o sea, tú tienes la obligación o la participación, sea mayoritaria, sea para Luke creo que es el del bien común,
es siempre, aunque sea pensar un poquito más allá de la vivencia de uno mismo. Pero mira que, bueno, en cuanto a la vivencia de uno mismo, también es como tener en cuenta, es que yo siento que ya Rousseau incorpora algo más complejo, porque digamos, lo que es muy razonable, y él piensa como en los derechos y en las libertades del ser humano. Pero Rousseau, digamos que da un paso más allá de pensar en que una sola persona o un individuo puede estar pensando ya en el bien común y general de las demás personas, sacrificando sus propios, digamos, sus propias comodidades para un bien general y bien común. Por ejemplo, nosotras acá podemos estar pensando en algo positivo para nosotras y por mayoría nosotras votaríamos que esa situación positiva sería lo mejor para nosotros como para la sociedad. En cambio, llega una persona y dice, pero esto no es justo, esto no es bien para todas las personas, no todos tenemos como la misma capacidad, la misma situación, o no la vivimos, o no la experimentamos. Entonces ya se pone a profundizar, digamos, un líder social, un líder político, que diga o sacrifique sus propios intereses por cuidar y proteger los intereses de todas las personas en general. O sea, digamos que se vuelve un poco más empático. Yo siento que romantiza un poco más y es más, no tal vez moral, sino más humano en el sentido de que deja su egoísmo y empieza a ser más empático con la sociedad. Ya se nos acabó el tiempo. Como para concientizarse a unos mismos, les dejo la pregunta de si, ¿qué es para ustedes la libertad? Y bueno, ya nos tenemos que ir. Nos vemos en otro podcast. Con otros Cuando nos filósofos encontremos. Ujú. y con nuevos pensamientos. Chao, chao. Bye.